sesión 9, semana 10 de la materia Juegos Gerenciales, Gestión de Empresa, Desarrollo Empresarial, con proyección social, gestión ambiental, mercadeo relacional. Vamos a dar inicio a esta sesión del tema de hoy y vamos a continuar hablando. Ya dimos la semana pasada como un brochazo rápido de todos los problemas ambientales y cómo las empresas están relacionadas con toda esta problemática. Cómo desde las empresas se podía hacer responsabilidad social empresarial basada en el cuidado del medio ambiente. Hoy vamos a ver la empresa, el medio ambiente y los recursos naturales, como tres cosas separadas, pero que en algún momento están relacionadas. Vamos a ver algunos breves sobre de gestión ambiental, como lo que es energía, biodiversidad, agua, residuos sólidos, electrónicos, etcétera. También veremos algunas cosas sobre proyección social y ambientalmente responsable y mercados alternativos, etiquetado ISO, y también veremos el tema de negocios verdes. Entonces, que no solamente es que la empresa tiene responsabilidad de cuidar del medio ambiente, sino que nosotros, ustedes que están estudiando estas carreras y que muchos quieren tener sus propios emprendimientos, pues hay opciones dentro de la ecología de crear negocio y que estos negocios sean efectivamente rentables, que es lo que todos buscamos. Entonces, la semana pasada hablamos de los modelos de gestión en responsabilidad social que habían, nacionales e internacionales. Vimos varios, vimos los estándares GRI, vimos las normas ISO, vimos las normas que eran de origen español, europeo, que lo que hacían era regular las condiciones de cómo las empresas podían ser socialmente responsables en ámbitos como derechos humanos, derechos laborales y la parte ambiental. Vimos cómo también los estándares Green lo que hacían era crear un lenguaje para hacer más entendible y más fácil la comunicación de los impactos económicos que las empresas hacían sobre el ambiente o sobre las comunidades en las que desarrollaban su objeto social. Y también vimos la situación ambiental en Colombia, los desafíos ambientales que se tienen, que no son tan fáciles, que se recrudeció la violencia contra líderes ambientales, así que no hay quien defienda el ambiente, mucha deforestación, emisiones, etc. Hoy vamos a empezar hablando también de empresa, medio ambiente y recursos naturales. Como les dije, son tres cosas que están ahí, en algún momento están relacionadas, en algún momento son interdependientes y por eso es tan importante que desde Juegos Gerenciales aprendamos a ver cómo se gestionan cada uno de los tres sin que sea cada uno por aparte, sino de manera interrelacionada a fin de solucionar un problema que está afectando a todo el planeta. Entonces, la semana pasada hablamos del desarrollo sostenible, hicimos énfasis en que hacer desarrollo sostenible es hacer desarrollo y creación de empresa y comercio y todo lo que se requiera sin abusar del uso de los recursos, sin abusar de producir desechos, o sea, siendo conscientes de que hay otras generaciones que vienen detrás de nosotros que necesitan estos mismos ambientes para trabajar y vivir. Eso lo hablamos la semana pasada y desde el 2015 pues han habido llamados para que cosas como poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de prosperidad para el año 2030. Entonces, ¿qué se ha propuesto en estas reuniones que hacen los grandes países? Son varios objetivos de desarrollo sostenible que sustentan que si esto se realizara, pues realmente sí se estaría haciendo un desarrollo sostenible. El fin de la pobreza, por ejemplo, vemos que con el tema de la pandemia, estos índices de pobreza se incrementaron en todo el planeta de una forma impresionante. Si países como Colombia, que era creo que el 30%, ahorita es como el 40, 50% de la población en condiciones de pobreza, y obviamente hay pobreza grave, pobreza en varios niveles, pero la idea es esto, y en la medida en que no se den oportunidades de estudio, de trabajo, de desarrollo, de infraestructura, de todo, estas condiciones de pobreza en nuestro país seguirán creciendo. Seguiremos viendo todos estos temas de violencia, de
de todo lo que sucede, y no es que yo esté diciendo que es que la gente se vuelve violenta porque es pobre, no, es porque si las personas no encuentran oportunidades de desarrollo, de trabajo, de crecimiento, pues tienen que de alguna manera recurrir a encontrar su sustento, y entonces el reclutamiento por parte de grupos armados, los negocios ilícitos, están ahí a la orden del día, a la puerta, ofreciendo las oportunidades que el Estado no está ofreciendo. El hambre cero, la idea es que nadie en el planeta se acueste sin comer, pero sabemos que todavía, aún en nuestro país, muere mucha gente por hambre, y sobre todo niños. Son los que son más víctimas de esta condición. Veíamos que en La Guajira, y pensábamos que era solo en La Guajira, que porque es desierto, que por las condiciones culturales de la población, que por todo eso era que pasaba, pero hoy en día sabemos que en todo el país hay mucha gente pasando necesidades y acosándose con hambre. Entonces, también es un asunto de políticas estatales, que provean igualdad, que provean capacidad a todos de compra, que provean empleo suficiente, oportunidades, pero empleos decentes, etcétera. Son todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. La salud y el bienestar. La salud de nuestro país se volvió un negocio hace muchos años, desde que salió la ley 100, que lo que hizo fue privatizar los servicios de salud, y aunque se dio alcance a todos, eso fue en detrimento de la calidad. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos que esperar 3 meses para que nos den una cita con un especialista, o más, hasta 6 meses, para una cirugía, que está aún con gente con cáncer avanzándole la situación, y hay que esperar. Entonces dice uno, pero ¿cómo hay que esperar si la enfermedad no está dando tiempo de espera? Entonces es esto. La educación de la calidad también se hay cobertura de cero al bachillerato, pero la calidad no es buena. Y eso lo vemos reflejado en las pruebas del IFES cada año, donde los primeros puestos siempre están ocupados por colegios privados, no están ocupados por colegios públicos. ¿Y quién va a colegios públicos? Pues estratos 1, 2 y 3, con menos capacidad de compra, menos capacidad de alcance, de proveer, de darse, digamos, el lujo, entre comillas, de obtener una educación de mejor calidad. Entonces, esto va en detrimento de aumentar cada vez más las brechas sociales, porque no tiene las mismas oportunidades quien solo tiene el bachillerato a quien puede llegar a estudiar una carrera. Las oportunidades varían, cambian. La igualdad de género, importante trabajar en esto, porque somos iguales ante la Constitución, somos perfectamente iguales hombres o mujeres, tenemos las mismas capacidades, así que no hay razón para ser discriminados por uno u otra cosa. Y esto también trae condiciones de violencia, de menos acceso a la educación, a la salud, a oportunidades de crecimiento, porque se limitan un poco por cuestión cultural, y es porque todavía se cree que los hombres son seres superiores y que las mujeres somos seres inferiores. Entonces, esto todavía genera brechas sociales muy importantes y muy grandes. El agua limpia y el saneamiento, todos debiéramos tener derecho al agua limpia y a que hayan servicios de saneamiento, de alcantarillado, de acueductos, de todo en nuestros alrededores, pero nosotros, ustedes y yo sabemos que no es así, que en muchas partes del país todavía no hay agua potable, no hay un acueducto, no hay condiciones de asepsia, de nada. Entonces, todos estos son factores que de no te ponerles atención, pues el desarrollo sostenible no se está haciendo, porque esto no es hacer desarrollo sostenible. La energía asequible y no contaminante, la idea es que no se genere energía con combustibles fósiles, que se generen energías limpias, que se use energías eólicas con el viento, con el sol, de otra forma que no sean contaminantes. El trabajo decente y el crecimiento económico, esto del trabajo decente, tiene que ver con que todos, y digo todos, tengamos derecho a trabajos decentes, o sea, no trabajos por horas, no trabajos por prestación de servicio, porque son trabajos que violan abiertamente los derechos laborales que tenemos, incluso contemplados en la Constitución, donde habla de un derecho, una estabilidad laboral, un salario mínimo vital, móvil, etcétera.
Así que estos contratos abiertamente violan la Constitución. ¿Por qué la gente accede a ellos? Por la necesidad de generar un ingreso para ellos y su familia. Pero no son el ideal, no, eso no es trabajo decente. Entonces, importante que tengamos en cuenta, y ustedes que van a ser futuros empresarios, próximos profesionales, tengan estos conceptos claros y los tengan en su mente interiorizados y sepan discutirlos en algún momento, explicarlos y aclararlos de que no se hace desarrollo sostenible si estos factores que estamos hablando no se tienen en cuenta. Eh, la industria, la innovación y la infraestructura, es decir, no se puede producir y producir y producir en capitalismo salvaje con tal de enriquecer y enriquecer y producir más y más y más, si estamos acabando con unos recursos que no son ilimitados. O sea, en administración lo primero que se aprende es que aprendemos a optimizar unos recursos que son limitados. Entonces el agua, los bosques, el petróleo, el oro, las tierras, la carne, el ganado, etcétera, no son recursos ilimitados, en algún momento se van a agotar. Así que hay que saberlos manejar. La reducción de las desigualdades, terrible, lo hablamos, la brecha de desigualdad en Colombia cada vez es mayor, cada vez hay mayor diferencia entre unos y otros y cuán doloroso y cuán duro es ver que seres humanos con iguales condiciones tengan diferentes oportunidades. Las desigualdades, ya lo hablamos, las ciudades y comunidades que sean sostenibles. Por ejemplo, se sacó una ley que decía que reuniéramos en bolsas diferentes cada contenido de la basura. No ha empezado a aplicarse. ¿Por qué? Ni idea. Yo cuando salió la ley fui, compré las bolsas, alisté todo. Y cuando un día vi que el señor de la basura echaban todo al mismo y le pregunté, dijo, no tenemos ninguna otra orden. Entonces, si no empezamos ya a hacer que nuestras comunidades sean sostenibles, es decir, que a adoctrinar, a disciplinar en el consumo, en el manejo de residuos, en todas estas cosas, pues nunca va a haber la conciencia suficiente porque van a pasar generaciones y generaciones y no se va a desarrollar la conciencia. Una cosa es lo que enseñamos en la casa, pero si nuestros hijos ven que toda la basura va al mismo sitio, pues dicen, como de qué sirve reciclar y separar si no se están tomando las medidas adecuadas. Entonces, importante. La producción y el consumo responsable, lo veíamos la semana pasada, que no es, por ejemplo, comprar por comprar, es que toca comprar porque es que toca gastar. Resulta que no, que la pandemia, por ejemplo, nos enseñó a que no necesitamos tantas cosas, a que podemos vivir con lo mínimo, con poquito, hacer uso bueno de todos los recursos que se tienen, es decir, no es que cambiamos el televisor porque es que salió uno más moderno, entonces toca botar este, pero todavía es funcional porque lo vamos a botar. La ropa igual, es que salió la moda de otro color, voy a botar esta. ¿Por qué si todavía está funcionando? Entonces, hacer consumo, pero consumo responsable. Yo no estoy diciendo con esto que no compremos, que no vivamos, no. Para eso trabajamos, para darnos gusto, pero seamos conscientes de si vale la pena o no comprar y comprar por comprar. Por ejemplo, ahora que se viene el día sin IVA, todo el mundo va a querer comprar y comprar y comprar. Y uno dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué 5 televisores en una casa? ¿Para qué, no sé, tantas cosas que uno dice, ¿y para qué? Si, ¿para qué 3 carros parqueados si yo puedo usar solamente uno a la vez? Vale la pena que, y también que las empresas empiecen a, en la medida en que nosotros consumidores hagamos consumo responsable, las empresas se van a ver obligadas a hacer producción responsable, es decir, a producir exactamente lo que se necesita. Tomar acciones por el clima, en estos todos somos igualmente responsables, no solo las empresas, todos. Todos consumimos plástico, todos usamos el carro más de lo normal, todos gastamos más agua de la que necesitamos, todos botamos basura, todos somos culpables. Así que la responsabilidad también es de todos. Entonces, es de tomar conciencia como empresa, como directores de empresa, de tomar conciencia. Es un asunto de conciencia, de interiorización, de compromiso con el clima y el ambiente y lo que está pasando.
de cuidar también la vida submarina, también todas los ecosistemas, los ríos son un ecosistema, los mares, los corales, por ejemplo, que son tan bonitos para las fotos, pero ellos son los que protegen y generan muchísima vida marina, así que no podemos dañarlos en la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, un desierto es un ecosistema, una laguna es un ecosistema, todos esos son ecosistemas que no estamos autorizados a dañar, alterar, ni a dañarlos, porque es que por ahí tiene que pasar una vía. Y es que toca dañarlo, acabarlo, porque de ahí toca sacar arena y toca sacar piedras preciosas o toca sacar hierro o metales o petróleo, no importa cuántas lagunas, cuántos ríos toque contaminar, hay que hacerlo. Y resulta que no, que ese consumo exagerado, impulsivo y decidido a acabar con todo es lo que nos tiene como estamos. La paz, la justicia y las instituciones sólidas, nosotros sí que somos testigos de este tema. Sí que nos ha tocado vivir más de 60 años de conflicto, intentamos acabarlo, pero parece que no estábamos todavía preparados, seguramente todos, y, y no ha habido la colaboración de los medios que tienen a su cargo esto para acabar con este conflicto. El conflicto se va a perpetuar, no sabemos por cuánto tiempo. Y las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible solo se logran con la alianza de todos, con la intervención de todos. O sea, todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que vimos solo se logran cuando todos intervengamos, cuando todos apoyemos, cuando todos nos concienticemos, empresas, directores, empresarios, empleados y todos los stakeholders de los que hablábamos la semana pasada, todos comprometidos para acabar con esas situaciones. O sea, en cierta forma todos somos responsables, pero obviamente hay unos niveles de responsabilidad más altos que otros, pero todos somos corresponsables de que estas cosas se solucionen. Entonces, no podemos como echarle la culpa solo al Estado, solo a las empresas, solo a fulanito de las petroleras que contaminan tanto. No, la responsabilidad es de todos. Cuando hacemos un uso exagerado del carro sin necesidad, pues estamos apoyando que se saque más petróleo y se consuma más y se queme más y se produzca más efecto invernadero. Entonces, todos somos culpables, así que toda la solución está en manos de todos. ¿Por qué estamos viendo la empresa medio ambiente y los recursos naturales? Porque como les dije, hay una relación interdependiente entre los tres que no podemos desconocer como gerentes, ni como dueños de empresa, ni como emprendedores, ni microempresarios, sino que tenemos que estar ahí, latentes y pendientes de qué se va a hacer con el ambiente y cuál es nuestra responsabilidad en cuanto nos atañe ayudar a cuidar. Entonces, el objetivo 6, por ejemplo, habla eh, de los 17 objetivos, 6 tienen en cuenta el medio ambiente para contribuir al desarrollo. Es decir, no nos desarrollamos ni como país, ni como comunidad, ni como nada, si no cuidamos el medio ambiente. O sea, yo no puedo tener una empresa súper desarrollada en un desierto, pero que lo ocasionamos con la misma gestión. No puedo tener una empresa potente en una comunidad donde no hay agua y no hay energía, porque acabamos con las fuentes de agua, por ejemplo. Entonces, vamos a ver de esos 6 objetivos, cuál. Entonces, el 6, por ejemplo, hablaba de garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible para el saneamiento. Hablamos de acueductos, alcantarillados, todo. El objetivo 7 garantiza el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, es decir, que bien puede ser energía solar, bien puede ser energía mm, eléctrica, pero sostenible, o sea, tampoco ir a usar y a usar porque la generación también cuesta y también genera efecto invernadero, porque mucha de la energía que se consume en Colombia se genera con eh, combustibles fósiles, entonces hay termoeléctricas todavía en Colombia. Entonces, esto lo que hace es dañar más. El objetivo 12 hablaba de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, ya lo dijimos, no es consumir por consumir ni producir por producir, es hacerlo de manera responsable. El 13 hablaba de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. En las manos de todos está en la cantidad de plástico, la cantidad de
cosas que consumimos. Yo ahora no entiendo por qué uno en los almacenes va a hacer mercado y todo está envuelto en plástico. La comida toda envuelta en plástico, y uno dice, ¿por qué? Y como para qué tienen que comprarla, envolverla en plástico. Toda la vida la compramos directa y nunca pasó nada. Y aquí estamos. Así que no sé por qué tiene que estar tan envuelta en plástico. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Sí, los mares están ahí para equilibrar la vida en el planeta. El agua está ahí para equilibrar la vida en el planeta. El día que no haya agua, de petróleo no vamos a vivir, ni de ningún otro mineral, ni nada de esto. Es el agua la que nos dará el sustento. Y el 15, proteger y restablecer el uso de ecosistemas terrestres, los bosques, utilizarlos de manera sostenible, luchar contra la desertificación, la degradación de tierras, poner freno a la pérdida de biodiversidad ecológica, y es por el uso de químicos de manera exhaustiva y exagerada. Entonces ya nuestras tierras no producen, sino se le agrega toneladas de abonos y de químicos y de cosas, cuando eran tierras muy fértiles, pero las hemos ido dañando con la misma mano que hemos intervenido. Entonces, empresas que son de explotación agrícola, por ejemplo, es producir y producir y producir y no importa cuánta tierra toque dañar, pues resulta que algún día eso va a explotar en la cara de otra generación. Entonces, que tendrá seguramente un desierto para vivir o tendrá una situación muy, muy complicada. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible pues contemplan a las empresas como agentes de desarrollo. Ojo, agentes de desarrollo son las empresas, y abarcan campo donde éstas adquieren un papel protagonista, como tecnologías, consumo, conectividad y energía. O sea, las empresas no son ajenas a toda esta situación que está pasando. Lo hemos visto en ya dos clases, lo hemos hablado ya muy claro, porque no puede ser que pensemos que es un asunto de los particulares o de los clientes o de las comunidades que lo rodean. Es un asunto de todos. Y donde no intervengamos todos, algo va a pasar que nos va a explotar en la cara a todos. Entonces, la sostenibilidad plantea pues utilizar los recursos de manera eficiente, ya lo hemos dicho, en equilibrio con la naturaleza, evitar el deterioro y la destrucción de nuestra civilización. O sea, ya está en riesgo la civilización por todo el daño que hemos hecho. Y el cambio climático pues hace referencia a la variación global del clima en la Tierra, y se debe tanto a causas naturales como a la acción del hombre. Las causas naturales es que el planeta pasa por un ciclo de calentamiento que es absolutamente normal, que ya han habido otras épocas de calentamiento y de glaciaciones y de todo, o sea, es un ciclo normal, pero ¿qué ha hecho la mano del hombre? Acelerar que ese proceso se dé. O sea, lo que hicimos fue acelerar ese calentamiento por todos los gases de efecto invernadero que le ponemos todos los días a la atmósfera, y eh, y obviamente lo que se hace es retener el calor acá y crear un efecto que se llama efecto invernadero. La actividad agrícola, industrial y comercial es el origen del cambio climático. Eh, Su mitigación se configura como uno de los asuntos más susceptibles de afectar a las empresas. O sea, a veces creemos que, por ejemplo, cuando se hace explotación agrícola extensiva, empresarial, industrial, por ejemplo, se cultivan millones o miles de hectáreas de algún alimento para procesarlo para animales, que no le estamos haciendo ningún daño y que no tiene huella de carbono. Claro que sí, toda el agua que extraemos para alimentar y sostener esos cultivos, todos los abonos químicos que se están utilizando, los insecticidas, plaguicidas, etcétera, por ejemplo, se acabó con las abejas, que son las que fertilizan, y a través del polen ellas hacen todos los procesos que son necesarios para que las frutas y los alimentos se multipliquen. Entonces, el Acuerdo de París, por ejemplo, que se llevó a cabo hace unos años y al cual Colombia asistió y firmó, insta al mundo empresarial a involucrarse en la aplicación y consecución del objetivo nacional presentado por cada país. Cada país presentó los objetivos que se iba a comprometer a lograr. Vimos en la clase pasada que Colombia se comprometió
a reducir en un 51% las emisiones de efecto invernadero para el año 2030. Es uno de los objetivos de ese acuerdo. Mm, Todos los países que firmaron ese acuerdo hacen un llamado pues a la acción de empresas e inversores para jugar un papel crítico en su desarrollo, es decir, que todo el mundo se meta en el cuento, que las nuevas inversiones que se hagan en empresas sean para lograr mayor eficiencia ambiental en todas las cosas. El sistema económico nacido de la revolución industrial, pues ese era un sistema que estaba basado en la explotación, producción y consumo intensivo de recursos. Entonces no importaba qué tocara producir, había que producir y tener stocks y almacenar y todo. Y es el origen de la mejora sustancial de calidad de vida de la sociedad contemporánea, pero también es la causa del deterioro ambiental. O sea, aun cuando la revolución industrial sirvió para mejorar todas las condiciones de calidad de vida, porque generó ingresos, generó más comodidades, trabajos más fáciles, mayor tiempo libre, porque la gente ya no tenía que trabajar tantas horas, pero también causó todo el deterioro ambiental que el planeta está viviendo en este momento, es causa de lo que se empezó en 1700 y pico como revolución industrial y que en este momento vamos en una cosa que se llama la cuarta revolución industrial, que ya no tiene que ver tanto con producción, pero sí con tecnologías que también son contaminantes. Entonces hoy en día los grandes basureros no están llenos de basura como antes, sino están llenos de basura tecnológica, que contamina y que dura muchos años en regresar a la tierra, muchísimos. Eh, ¿Qué pone en riesgo esto? La especie humana en toda la Tierra, así de sencillo. O sea, allá en este momento hay desplazados por el cambio climático. Entonces ya uno ve noticias, por ejemplo, que hay sitios en las islas Kiribati, que son unas islas que están muy al oriente, eran un montón de islas y el mar, a razón del cambio climático, del calentamiento global, ya subió tanto que algunas de esas islas ya fueron abandonadas porque el mar ya las invadió y esta gente está viviendo en otros países desplazado por el cambio climático. En África también hay desplazamiento por cambio climático por razón de las sequías tan extensas que se viven porque ya se deforestó todo y no hay agua. Entonces la gente vive en desplazamiento permanente por razones del cambio climático. En Cartagena, Colombia, por ejemplo, ya vemos que el mar ha avanzado bastante y en la zona de Boca Grande uno ya ve casi continuamente inundado esa zona por las olas porque están ahí nomás y es también en razón de ese cambio. Entonces, obviamente, y eso ha puesto en riesgo la especie humana, pero total. Entonces, esto ha generado conciencia de cuidar el entorno, fundamentado en la dependencia de los seres humanos del medio en el que vivimos. Si nosotros no tenemos agua y donde sembrar alimentos, pues no hay manera de que sobrevivamos, pero de ninguna forma podremos generar muchísimo capital, muchísimo dinero, muchísima riqueza en términos de otras cosas, pero si no hay alimentos y agua, que son la base, con muchísimo dinero no podremos comprar lo que necesitamos y que en algún momento no va a haber. Y es porque esto está extendiéndose. Entonces, un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, pues es esencial para el pleno disfrute de todos los derechos humanos a los que todos tenemos derecho de vivir en un ambiente así. Y ellos son la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento y para tener unas condiciones de vida dignas. Y uno ve, por ejemplo, en La Guajira toda la parte de certificación, que eso lleva años, y cómo todas estas personas no tienen una calidad de vida digna dadas sus condiciones de escasez de agua, de oportunidades, de todo. Entonces, ahí se ven las diferencias entre uno y otro. Responsabilidad medioambiental precisa que las empresas se integren en la toma de decisiones y en su operatividad diaria las preocupaciones por el medio ambiente. O sea, las empresas de hoy en día no pueden decir o sustentar que eso que está pasando no es un tema que les compete, es un tema que también les compete. O sea,
deben formar parte de las discusiones diarias que se dan dentro de las empresas. Así como se discute sobre el índice de ganancias, la rentabilidad, las ventas, la producción, también se debe discutir el entorno medioambiental en el que la empresa se desempeña y cómo puede contribuir a hacer ese medio ambiente mejor y sostenible. Entonces, decíamos que hay actores e intereses que la empresa debe incorporar en la responsabilidad por motivos heterogéneos. Etéreo es diferente, no necesariamente contradictorios, donde se entremezclan la conciencia corporativa con el deseo de obtener ventajas competitivas o el cumplimiento de las exigencias de los grupos de interés o los organismos reguladores. Entonces, lo explicamos, es que todos los grupos de interés hacen presión y los organismos reguladores, pero es importante que las decisiones que se tomen también tengan en cuenta el medio ambiente y no es que se esté contradiciendo, o sea, no es que estamos diciendo dejen de producir rentabilidad y preocúpese por el medio ambiente porque entonces estaríamos entrando en otro tema y eso no es lo que queremos. Queremos que sí hayan empresas rentables, hayan empresas pero que sean sostenibles, eh, porque necesitamos que se genere riqueza y capacidad de compra para todos. La presión de los grupos de interés también lo vimos la semana pasada, pero esta vez lo vamos a ver con respecto a el ambiente. Entonces, perdón, eh, esto, ¿quién está en peligro? Pues todos estos grupos de interés que somos nosotros, porque nosotros somos clientes de las empresas, somos proveedores de algunas empresas, somos empleados de empresas, somos comunidad aledaña a las empresas. Entonces somos stakeholders de muchas empresas y pues obviamente pues está en peligro la continuidad de todo, porque los recursos se pueden agotar o porque se encarecen, porque se vuelven menos disponibles. Entonces, al haber cada vez menos agua, pues seguramente va a ser cada vez más costoso acceder a ella. Entonces, por eso este se hace imperioso desde ya empezar como empresa a generar planes estratégicos relacionados también con el ambiente, así como elaboramos un plan estratégico que tenga que ver con lograr la mejor ganancia, posicionarnos como los mejores del mercado, luchar con la competencia, mejorar productos cada vez más, pues también dentro de los planes estratégicos debe haber algún objetivo que tenga que ver con el ambiente. O sea, no podemos generar solamente planes estratégicos para generar más riqueza, porque los recursos que estamos usando para generar esa riqueza se pueden terminar, encarecerse y volverse cada vez menos disponibles y hacer más difícil la operación de la empresa. Entonces, si la empresa se involucra a hacer responsabilidad social y a involucrar el tema ambiental en sus objetivos empresariales y estratégicos, seguramente habrá una mejor respuesta de las situaciones que se presenten con respecto al ambiente. Mm, entonces, la idea pues obviamente es reducir el consumo de recursos naturales porque ya vimos que se encarecen minerales, energéticos, también un ahorro en los costos corporativos, o sea, siempre hacer las cosas de mejor manera y a más bajo costo. Esa debe ser la filosofía permanente de la empresa a fin de lograr los mayores grados de eficiencia y hacer que con lo que hay se aumente la productividad y la competitividad. Pero esto desde dónde se hace, desde cuando se elabora el plan estratégico de la compañía. Ahí tengo en cuenta qué planes de reducción voy a hacer, qué planes de eficiencia con mis recursos voy a tener en cuenta, cómo voy a manejar esos recursos cada vez más escasos, más difíciles de obtener, cómo los voy a optimizar a fin de hacer producción sostenible. Y eso debe estar escrito en la planeación estratégica de la empresa. Eh, eh, si uno se mete en el cuento de gestionar el medio ambiente, pues se da cuenta que se mejoran todos los procesos. Entonces, se hace incorporación de sistemas de gestión o para conocer el desempeño de la organización y medir sus impactos y la puesta en marcha de medidas para
aumentar la ecoeficiencia. Entonces, en las empresas, ya hay empresas que hacen muchísimos temas de responsabilidad ambiental y es que eh, reciclan el agua, la procesan, hacen uso más adecuado de los residuos, a las personas, a sus empleados los capacitan, los entrenan para ser más ecológicamente responsables. Entonces, en las empresas no solamente es capacitar de otros temas, sino que también las capacitaciones tienen que estar centradas en cómo concientizamos acerca del ambiente, de los recursos que están alrededor y cómo los usamos de manera sostenible. Entonces, las soluciones medioambientales pues también suponen oportunidades de negocios. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, cómo hay negocios verdes o negocios que tienen que ver con oportunidades de estas, como sé de algunas empresas que dejaron de usar, por ejemplo, icopor, que es un elemento que contamina muchísimo, y empezaron a usar otros elementos que salían más económicos y menos contaminantes. Eso es una forma de hacer negocio con la ecología, es decir, reducir costos y cuidar a la vez el ambiente. Eh, por ejemplo, empresas que empezaron a utilizar en sus empresas de logística, que empezaron a usar en sus carros, cuando son pequeños carros eléctricos, para abaratar sus costos y para contaminar cada vez menos. Eso le representa a la empresa una disminución en costos impresionante, pero también al ambiente lo agradece porque hay menos emisiones. Entonces, estas medidas van tomando más peso en la sociedad y los gobiernos. Ya vimos, por ejemplo, en Bogotá, que está tan contaminada, que es creo la ciudad más contaminada de Colombia y una de las más del mundo, es que ya muchos de los buses que trabajan en Bogotá son eléctricos, por ejemplo. Eso disminuye costos de operación, pero también disminuye emisiones al ambiente y hace obviamente mucho más sostenible el sistema de transporte que funciona en Bogotá, que ya es bien complicado. El convencimiento ético, y acá vuelve y juega la ética de la que hemos hablado en varias clases, y es que la ética de la empresa no es solamente escribirlo y tener un código de ética, sino es llevarlo a acciones, como por ejemplo preocuparse obviamente por el medio ambiente y las relaciones que hay entre empresas, seres humanos y medio ambiente. Entonces yo como empresa, ¿qué estoy haciendo para proveer un medio ambiente mejor para todos mis stakeholders? Pues es decir, para todas las personas que tengo relacionadas a mi cargo, las que viven cerca, las que trabajan conmigo, los que me proveen, los que les damos las ganancias, etcétera. Y la ética pues también argumenta que la protección del medio ambiente es un deber de las empresas, o sea, no es un favor que le estamos haciendo al mundo ni a nadie cuando cuidamos el medio ambiente como empresa, sino que es una cosa que cuando se maneja muy bien genera muy buena reputación, genera responsabilidad y compromiso de parte de los stakeholders hacia la empresa. Cuando uno ve que es una empresa comprometida y ecosostenible, pues uno se compromete, digámoslo así, y se fideliza mucho más con una empresa que respeta el medio ambiente en todas sus formas. Mm, Entonces, pues existe deber moral de cuidar el mundo natural, porque es que no solamente es porque "Ay, yo ya me voy a morir y nada me va a llevar", sí, pero su siguiente generación les dejó algo, representaron algo importante o solo vinimos y acabamos. Este paso por la tierra es muy corto, así que no podemos pasar y dejar una impronta mala en el ambiente, es decir, una huella mala en el ambiente y en la sociedad, sino que la huella que debemos dejar es de buena recordación, es decir, de que aportamos eh, cosas para el desarrollo tanto en lo económico, en lo ambiental y en todo y en lo social, es decir, que pasamos por esta tierra haciendo una buena tarea y eso es responsabilidad de todos. Eh, la idea es que nos concentremos en cuidar. Mm, también es un deber cuidar el mundo natural
porque este es el que nos ayuda a vivir con dignidad. Por ejemplo, los árboles son los que sintetizan todo el dióxido de carbono y nos ayudan a generar oxígeno. Sin ellos no tendremos oxígeno. Somos cada vez más gente respirando y cada vez menos árboles proveyendo oxígeno. Así que es necesario aprender a cuidarlos porque ellos son los que protegen la vida. Entonces a veces creemos que desarrollar el ambiente, desarrollar empresa y producir y producir y producir por encima del ambiente y de lo que toque, es que tocó hacerlo. No, no tocó hacerlo. Es que nos ganó más la avaricia y el deseo de enriquecimiento que el compromiso que teníamos con el ambiente. Obviamente debemos mirar que son futuras generaciones y verlo como una visión ambiental homocéntrica. Homo significa hombre, es decir, una visión ambiental centrada en las personas, en las siguientes generaciones. Y eso compete también a las empresas. No es una responsabilidad de solo los ciudadanos. Quienes tienen empresa, ustedes que están pensando poner empresa, o ya algunos, muchos son empresarios, hay que empezar a voltear los ojos hacia este tema. La responsabilidad social de las empresas tienen la posibilidad y la capacidad de proteger el medio ambiente para resolver problemas sociales, por ejemplo, cuando se siembran árboles, cuando se protegen ríos, eso es resolver un problema social desde las empresas, porque esta gente vuelve a tener agua, vuelve a tener oportunidades, vuelve a tener oxígeno, mejor calidad de vida, menos enfermedades, mejor acceso a recursos. Mm, entonces, eso, y contribuye al mejoramiento colectivo, claro que sí, y combate la desigualdad global. Entonces, desde la empresa, cuando se generan políticas de cuidado, estamos de alguna manera disminuyendo la brecha social, económica que hay a nivel mundial, y en nuestro país sí que está bien marcada. Mm, y hay que evitar como empresas que ocasionemos impactos directos e indirectos de la actividad que repercutan en las oportunidades de producción, de consumo y de desarrollo de terceros. Es decir, que como empresa, todo lo que se haga, estos impactos no pueden ir a dañar eh, las oportunidades que otras personas tengan. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, como empresa produzco oro y resulta que contamino las aguas de un río, estoy afectando las oportunidades de consumo y de desarrollo y de producción de terceros. Ahí estoy afectando toda una comunidad. Ahí estoy dañando un recurso que no solo me pertenece a mí como empresa explotadora de oro, sino que le pertenece a toda una región, a un municipio, a un país y a un planeta, porque las aguas son unas olas, van al mar, después vuelven y hacen ciclo, etcétera, etcétera. Y a nivel moral, pues se aplica el principio de contención, es decir, que haya suficiencia, moderación y frugalidad, es decir, vivir con lo suficiente. No, no necesitamos el exceso, no necesitamos nada de eso, y las empresas tampoco. Y para aumentar el bienestar humano, la calidad humana y la autonomía. Eh, el cumplimiento normativo y la presión de los grupos de interés, pues son los motores del ambientalismo, y hoy en día que ya la gente se atreve a hablar, pese a que todavía se persigue mucho en Colombia a quien se atreve a hablar del ambiente. Eh, y la idea es que de tanto escucharlo, de tanto decirlo, por eso en las universidades también ya lo estamos hablando, por eso en estas materias se hace énfasis en esto, porque de tanto hablarlo vamos a terminar interiorizando el tema y viéndonos comprometidos a participar y a trabajar en este tema como empresarios, como gerentes, como profesionales que ya casi son ustedes. Entonces, y va a terminar incorporándose esto en la estrategia empresarial, lo que les decía hace rato. Este tema tiene que meterse tanto en los planes estratégicos de la empresa que no puede haber una empresa en el país que no tenga incorporado el tema ambiental en su planeación estratégica, o sea, como que no se da. Carlos, te escucho si lo que vas a decir es corto y si no, al final. Dale. Carlos, levantaste tu mano. Qué pena, profe, se levantó, qué pena. Vale, no hay lío. Al final nos vemos. Eh,
Entonces hay que tener compromisos y motivaciones intrínsecas. Los que ven recursos humanos conmigo saben que las motivaciones intrínsecas son las que duran en el largo plazo, son los motores de desarrollo, son los talentos desarrollados, son las expectativas, son los planes, son etcétera. Son muchas cosas que permanecen en el tiempo. Y las motivaciones extrínsecas son los factores monetarios que cuando llega ese factor monetario se acaba la motivación. Entonces, las compañías con motivaciones intrínsecas, es decir, a largo plazo, pues tienen mayor compromiso de desarrollar herramientas de gestión e implantar medidas de mayor alcance para cuidar el ambiente. Entonces, estas empresas son las que asumen proactivamente la responsabilidad ambiental y muestran un mejor desempeño. Yo no sé cómo sucede, o sea, sí sé cómo sucede, pero es que lo que he visto es que cuando las empresas se meten en el cuento de cuidar el ambiente les va mejor. Todo el mundo les cree, les compra. Al final vamos a ver algo rápido, un videito muy corto de Corona, que es la empresa que produce toda la parte de baños sanitarios, enchapes, pisos, mil cosas. Y es una empresa muy rentable, pero ellos hacen una responsabilidad empresarial ecológica muy amplia que vale la pena tener en cuenta. Entonces, muestran siempre un mejor desempeño y está relacionado con la presencia de la planeación estratégica y donde involucraron las razones ambientales en su planeación y lo que buscaban era reducir costos, impulsar prácticas para perseguir, para lograr la excelencia y mejorar la relación con los grupos de interés. Entonces, yo me relaciono mejor con todos mis grupos de interés cuando les cuento a través de mis productos y mis programas y mis políticas que hago gestión ambiental responsable. Ahí todo el mundo va a decir, esta empresa vale la pena seguirle comprando. Eso me da rentabilidad, o sea, parece increíble que uno diga, ay, pero si es que toca gastar un montón de plata en hacer gestión ambiental, ¿cómo que le va a ir bien? Le va a ir muy bien porque le van a comprar más, va a estar más fidelizada con todos sus clientes y todos sus stakeholders van a ser más fieles a esa empresa. El tema de biodiversidad y agua, hay tendencias sostenibles o insostenibles, perdón, hoy en día, como el calentamiento global, que ya lo dijimos que tiene varias causas. Una es la natural, que es el proceso normal del planeta, y otra es la mano del hombre. El crecimiento de la población, estamos creciendo en unos niveles impresionantes, somos prácticamente 8.000 millones y este planeta no da para tanto, o sea, no hay recursos que aguanten un crecimiento poblacional tan alto, o sea, 8.000 millones de personas vivas en este momento demandan una cantidad de recursos impresionantes de agua, bosques, de oxígeno, etcétera. Una urbanización, el planeta se está volviendo urbano, dejó de ser rural y esto está haciendo que las ciudades estén creciendo de unas maneras impresionantes. Ya vemos ciudad, hace muchos años saber que una ciudad tenía muchos millones de habitantes era muy poco. Hoy en día ya vemos muchísimas ciudades con más de 20 millones de habitantes, que eso ya es exagerado. Nomás nosotros, Bogotá, tenemos creo que 12 millones y es insostenible, es muy compleja la ciudad y el crecimiento continuo de agua y energía, claro, por ese mismo urbanismo y crecimiento poblacional sin freno que estamos teniendo. Y eso está reforzado por las tendencias de los mercados y las políticas que es a producir y a producir y a consumir y a consumir. Y también es que se ha generado una filosofía de consumismo. Entonces, en los grandes países desarrollados, la gente consume, consume, consume y compra y bota y vuelve y cambia y bota y vuelve y cambia y hay recursos y hay dinero para todo. Y uno dice, oh, qué desperdicio tan salvaje de recursos que se hace. ¿Cuánto cuesta a nivel global todo eso? Un poco de plata. Y hay impactos ambientales e interdependientes de agua y energía muy graves, como la acidificación del agua lluvia o la lluvia ácida. ¿Y por qué la lluvia se vuelve ácida? Porque el agua hace un ciclo y es que se evapora, sube a las nubes y de allá a las nubes le llega todo ese efecto contaminante microparticulado, se combina y se convierte en lluvia ácida. De pronto si alguien acá trabaja con estos temas de lluvia ácida y algo, de pronto al final nos pueden hacer la aclaración cómo funciona mejor.
combustión de energías fósiles, de todo lo para generar electricidad, por ejemplo, lo vimos que hay en Colombia hay termoeléctricas que funcionan con carbón y petróleo todavía, que eso parece de la época de los dinosaurios, pero está funcionando y eso genera unos efectos de gases de efecto invernadero muy poderosos y muy dañinos. La composición química del agua afecta la productividad agrícola y son disruptivos de los ecosistemas, entonces el agua contaminada, pues obviamente se afecta a la productividad agrícola porque pues ya no hace el efecto que el agua necesita hacer en las plantas, sino es otra cosa. Y obviamente las cosechas ya no son iguales y obviamente se alteran todos los ecosistemas. Entonces al agua estar contaminada por su composición química, pues cada vez hay menos peces, hay menos fitoplancton, que es lo que los ríos alimentan los peces y los mares. Entonces vamos a seguir perdiendo grandes especies que se alimentaban de ese fitoplancton que ya no está porque es biológico, porque necesitaba oxígeno para estar ahí, pero con todo el componente químico de las aguas lo hemos acabado. La sedimentación en los cursos de agua debido a la pérdida de la capa superficial del suelo. Todos los días vemos los ríos en noticias y cuando va uno al campo, negros, muy espesos de sedimento, porque como el suelo está tan suelto, está desertificado, pues el río crece y se lo lleva, y eso pues causa mucha sedimentación, y eso lo ocasiona pues la tala indiscriminada de árboles para producir maderas, para producir calor, para todas estas cosas, y estamos obviamente acabando con los sistemas montañosos. El 90% de las aguas residuales en países en vías de desarrollo como el nuestro se vierten sin tratamiento a los ríos. Entonces, esas aguas van y absorben todo el oxígeno y acaban con todo, y además con todo el componente químico que llevan, pues la contaminación es sin límites. Y eso va a ríos, a lagos, a zonas costeras, eh, y son una amenaza para la salud de las personas, para la seguridad alimentaria y para el acceso de agua potable y a comunidades lejanas. También reconocer que los sistemas proveen una variedad, ecosistemas proveen una variedad de servicios en el nexo de agua y energía, asegura que los beneficios a corto plazo de las empresas no minan unos servicios que son críticos para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad ambiental a largo plazo. La Tierra tiene una capacidad impresionante de recuperarse, eso se llama Gaia en japonés, creo que es en japonés. El Gaia lo que hace es hacer que los ecosistemas se regeneren. De hecho, cuando cortan los árboles y dejan una zona despoblada y la dejan mucho tiempo quieta, la naturaleza vuelve y surge, vuelven y aparecen los árboles. Las aguas se les deja de contaminar y ellas vuelven y se purifican. Pero eso requiere que el planeta descanse, que tenga un momento de liberarse de contaminantes, que tenga un momento de reforestarse, un momento de resiliencia del planeta es superar, así como los seres humanos somos resilientes, que somos capaces de superar las dificultades, sobreponernos y aprender de ellas, pues el planeta también tiene esa misma capacidad y es que es capaz de recuperarse en la medida en que le permitamos hacerlo. Entonces uno ve, por ejemplo, especies que se habían perdido, aparecen cuando dejan de intervenir la mano del hombre y es interesante que diéramos ese espacio al planeta de recuperarse. Y sostenibilidad pues significa gestionar impactos ambientales que la provisión de agua y energía conllevan para asegurar el desarrollo económico. Mm, a veces no reconocemos que el medio hídrico, o sea que el agua, es un activo importante para la provisión de servicios de agua y energía y para el control de la calidad. Eh, el agua ya es escasa y puede dar lugar a una combinación óptica no óptima de capital humano y capital natural. Y aquí con el agua quiero hacer un paréntesis y es que el agua ya fue llevado a las bolsas de valores y lo que están haciendo los grandes capitalistas del mundo es comprando las fuentes de agua, porque lo que están viendo es que en muy poco tiempo ya no habrán fuentes de agua puras. Entonces, importante nosotros que vivimos en un país
con suficientes fuentes de agua y procurar cuidarla y saber que nos pertenece y que es un recurso propio que no podemos perder ni vender a nadie. ¿Cómo implementar el nexo del agua y la energía de manera sostenible? Entonces, nunca perder las oportunidades de una buena crisis. Entonces, las crisis siempre traen oportunidades y si no miremos en la pandemia todas las oportunidades que ha abierto, toda la concientización que ha creado el regreso de la pospandemia, son cosas que debemos mirar, analizar, revisar y meditar y tomar decisiones con respecto a ello. Las políticas de agua y energía necesitan reconciliarse, es decir, no puede ir por acá producir energía y por acá el agua, sino que deben ser en conjunto, de manera sostenible. Estrategias de agua necesitan volver a interconectarse en el largo plazo. Restitución del equilibrio entre capital natural e infraestructura, o sea, no podemos pasar vías por todas partes creyendo que estamos haciendo bien. De hecho, por ejemplo, acá en Chía se estaba construyendo una vía que acortaba el camino para salir de Chía hacia Bogotá y está parada en este momento porque atravesaba un humedal. Nadie lo vio en el proceso de aprobación, pasó por la ANLA, la Asociación Ambiental, la Agencia Ambiental, pasó por las alcaldías de acá, los departamentos de planeación, por el auditor, por el interventor, y nadie vio el humedal. Pues hubo algún ciudadano que sí lo vio y demandó y la obra está parada. Y yo pensé, bueno, pues nos hacía falta la carretera, pero es más importante el ambiente, más importante ese ecosistema que tener una vía más rápida que lo que iba a hacer era acabar y de dañar el equilibrio que ya estaba bastante afectado. Mantenimiento de caudales y mejorar la resiliencia y gestionar la incertidumbre. Entonces, como les dije, el planeta también es resiliente, pero hay que darle la oportunidad de que se recupere y no esperar a que se genere todo un ambiente de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con todos los recursos que como empresas y como personas estamos agotando y agotando y agotando y que no son inagotables. Mm, Entonces, ya hemos hablado de este tema y hay unos instrumentos económicos para todo el tema de sostenibilidad del agua. Entonces, todas las alianzas público-privadas para este sostenimiento, transparencia en los precios de agua y energía, pago por servicios ambientales, incentivos fiscales. O sea, hay muchas cosas que se ha ido grabando tanto a las empresas como a las personas a fin de concientizarlos un poco en el consumo sostenible. Y hay otros instrumentos de políticas que tiene que ver con integrar todas las estrategias de la gestión del agua y la energía y también es integrar en las empresas en su planeación estratégica toda la gestión que se haga sobre agua y energía. Es decir, las empresas tienen que involucrar en su plan estratégico cómo van a usar el agua y la energía que usan para el desarrollo de su objeto social de manera estratégica. Entonces, la creación de grupos de interés con visión y objetivos de largo plazo, que somos los stakeholders, mejores gobernanzas, buscando la transparencia y la rendición de cuentas, mejoras de organismos reguladores. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Las herramientas de evaluación, pues adopción de una perspectiva sistemática del ciclo de vida, desarrollar instrumentos de indicadores para la cuantificación del desacoplamiento, es decir, cuánto se está dañando, cuánto se está agotando. Eso hay que medirlo, porque cuando uno tiene cifras en la cabeza del daño que se está ocasionando, empieza a reaccionar. Pero cuando uno no sabe cuántas toneladas de basura se producen, cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se producen al día en nuestro país, cuánto es la afectación a ríos, a mares, etcétera, pues como que el problema sigue siendo por allá distante, sigue siendo de otros y no mío. Pero cuando ya me entero de las cifras, cuando ya empiezo a interiorizar todo esto, empiezo a darme cuenta de que el daño es de unos niveles y de una complejidad gigante y que yo también estoy involucrado en ese tema.
Y obviamente hacer alianzas entre comunidad científica y industria. ¿Por qué la comunidad científica? Porque las comunidades científicas pueden desarrollar mejores maneras de hacer las cosas, mejores sistemas de riego, mejores sistemas de producción para hacerlo más ecológico, más sostenible. Pero eso es que las empresas se vinculen y busquen esta ayuda que puede llegar a ser muy útil, puede llegar a requerir mucho menos agua. Y, por ejemplo, hablando hace poco con alguien de una corporación autónoma, yo le decía, bueno, en verano no se pueden sembrar árboles porque se secan. Dijo, no, hay algo que él me dijo el nombre, pero no recuerdo en este momento, y es como, lo que entendí es como algo que se le coloca a la raíz del árbol debajo cuando se va a sembrar, y eso le absorbe humedad y le mantiene humedad mientras la planta va creciendo y puede enraizar hacia adentro. Entonces pensé, es comunidad científica ayudando al desarrollo sostenible con las empresas. Entonces son ejemplos pequeños de aportes pequeños, pero que son muy valiosos. Mm, Entonces, también usar los instrumentos que hay para las evaluaciones ambientales y la valoración económica. Entonces, saber eh, qué está pasando, que se pueda medir el efecto de lo que está sucediendo y no como estamos hasta ahora, que como que no sabemos de qué tamaño es, por ejemplo, la cantidad de material particulado que estamos respirando todos los días en ciudades como Bogotá, porque no, nadie lo mide, entonces nadie sabe, pero si lo empiezan a medir, empezamos a concientizarnos todos y las empresas también a decir, oh, toca mirar cómo cambiamos y reevaluamos esas tecnologías, cómo les hacemos reingeniería a esos procesos para hacerlos más ecológicamente sostenibles. ¿Y qué se busca con el tema de tecnologías? Pues que haya tecnologías verdes como por ejemplo, las celdas solares que producen energía más económica y es energía limpia, el reciclaje, utilizar las aguas residuales antes de arrojarlas a los ríos, por lo menos tratarlas, eh, las tecnologías de la información para evitar las pérdidas de agua y energía, recoger el agua lluvia, utilizar energías renovables y tecnológicas para el bombeo, quitarle la sal, por ejemplo, al agua de mar para poderla usar, etcétera. Todo lo que sea tecnología aplicada a los sistemas ambientales para mejorar la relación de humanos y ambiente será bienvenida. Y obviamente todas estas formas son formas de hacer negocios que hoy en día se llaman negocios verdes y que generan rentabilidad, sí, muchísima. De hecho, la invitación es que ustedes que están formando empresa, queriendo crear emprendimiento, es una manera importantísima de generar riqueza, de generar emprendimientos, de generar empleo, pero también de cuidar el medio ambiente. Entonces, vale la pena que miremos estas clases como una oportunidad de futuro que lo tienen. Entonces, en las emisiones y en la publicidad exterior, recuerden que también contaminamos de manera visual, o sea, no solo el ambiental que contamina la respiración y todo, de manera visual también. Entonces, lo que se busca cuando se pone tanta publicidad, pues es llamar la atención a través de leyendas, elementos, luces, cosas, fotografía, letreros, haciendo visible pues desde las vías de uso público, pero generando un nivel de contaminación visual impresionante y generando un mayor consumo de energía. Entonces, eh, y se vuelve de una manera inevitable, o sea, uno va por la calle y ve todo ese tipo de publicidad y no tiene manera de esquivarla, está ahí, eh, y a pesar de que es un ambiente exterior es que está siendo invadido, pero está ahí esa publicidad y estamos expuestos todos a ella, incluso contra nuestra voluntad, o sea, no decidimos, no queremos tener ese tipo de publicidad que nos cansa, que nos agota a la vista, pero está ahí y estamos obligados. Entonces, eso depende mucho de regulaciones locales para controlar esta contaminación visual
y otros tipos de contaminación que se relacionan con eso, porque casi siempre son avisos, pasacalles, y después uno los ve tirados en la calle contaminando plásticos, formatos, cosas que le dan a uno en la calle, luces, y uno dice, ¿y para qué tanto? Si eso lo que hace es cansarlo a uno y contaminar más. Mm, el tema de los residuos sólidos peligrosos como los electrónicos que les dije ya que son los que hoy en día se están generando todos los días. Uno todos los días quiere cambiar el celular, quiere cambiar el televisor, quiere cambiar el computador, quiere cambiar el iPad, la tablet, todos los aparatos electrónicos que todos los días están ahí y eso genera residuos que son muy peligrosos, eh, son corrosivos, reaccionan, son explosivos, son tóxicos, inflamables, infecciosos, radioactivos, incluso algunos, y causan obviamente muchos riesgos para la salud y el medio ambiente cuando no se les da el tratamiento adecuado, que en países como el nuestro no se les da tratamiento adecuado. Entonces las empresas producen y producen y producen todos estos elementos, que no estoy diciendo que sea malo, pero no se encargan de pensar, bueno, ¿y qué pasa con los desechos de estos mismos elementos? O sea, no se les obliga a ser responsables por la disposición final de esas mismas cosas que ellos producen y que en algún momento se vuelven basura. Además, la vida de los instrumentos electrónicos de hoy en día es muy corta, casi que tiene una obsolescencia programada. Es decir, que uno compra un celular y máximo a los 2 años ya no sirve, ya no anda, ya no prende, ya no aguanta, cámbielo. Un computador, 2 o 3 años, cámbialo. Un iPad, una tablet, cambie. El televisor, máximo 5 años, cambie. ¿Y quién está siendo responsable de toda esa basura que se está generando? Nadie. Las empresas solo están produciendo y produciendo y produciendo y se están enriqueciendo. Y los ciudadanos estamos consumiendo, 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 pero nadie está pensando en esos residuos. Los aceites usados, las llantas, los computadores y los periféricos, que ya lo dijimos, los bombillas, los medicamentos vencidos, lo hablamos la semana pasada, los plaguicidas, todas estas cosas es muy importante darles manejo, entregarlos a las personas autorizadas para eso, almacenarlos un tiempo mientras se acumulan. Yo lo que hago es eso, si sobra el medicamento los tengo por allá en un sitio guardado y cuando hay suficientes los llevo a una droguería donde los reciben para disponerlos de manera adecuada, minimizar la generación y prevenir que se sigan generando todo esto, todo este tema. Producciones más limpias es lo que se espera de las empresas, que se haga una estrategia ambiental preventiva e integrada que se aplique a procesos, a productos, a servicios, es decir, lo que dijimos hace rato, que se integre en la planeación, que los procesos sean productos y servicios más limpios, más ecológicamente sostenibles, y para mejorar obviamente la ecoeficiencia y reducir los riesgos para las personas. Procesos amigables con el medio ambiente, productos, disminución de impacto ambiental por medio del ecodiseño, la ecoeficiencia en el ciclo del producto, producciones más limpias en todo sentido. Producción ambiental más limpia, lo que esperamos. Entonces hoy en día se habla de que se minimice, se reduzca el origen, la prevención en origen de la contaminación, o sea, desde el origen se haga prevención de la contaminación y haya minimización a través del reciclaje, de la reducción de origen, del rediseño de los productos, de los procesos, de las buenas prácticas, etcétera. ¿Y qué ventajas trae producir de manera más limpia? Pues se disminuyen los riesgos ambientales, eh, hay ahorros económicos en materias primas, en agua potable, en energía, hay ahorros en gestión y tratamiento de corrientes residuales, se mejora la imagen pública de la empresa, lo dijimos hace un rato, el aumento de la calidad del producto, la gente va a creer mucho más y se va a mejorar todo este proceso, la reducción de productos fuera de especificaciones, se racionaliza en la estructura del trabajo,
Se superan los hábitats rutinarios y se replantean los procesos y procedimientos. Se optimizan los procesos y los recursos y se facilita el cumplimiento de los requisitos ambientales en las empresas. Entonces, producir de manera más limpia sí trae ventajas de tipo económico para las organizaciones. Así que sí vale la pena que todas las empresas se metan en el cuento de producciones más limpias. Entonces, los proyectos medioambientalmente responsables, pues lleva a crear un producto, un servicio más económico y más sostenible. Entonces, la capacidad que tiene de continuar operando de manera eficiente, siendo en parte un reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de garantizar la salud de los ecosistemas, la equidad social, la gobernabilidad organizacional. Entonces, vale la pena trabajar en esta parte de haciendo el proceso de analizar las viabilidades, planificación detallada de lo que se va a producir, la ejecución, el seguimiento y el control y el cierre. Esto tiene que ver con los sistemas integrados de gestión que hemos venido hablando en otras clases y que en ellos está también, por ejemplo, la norma ISO 26000, que sin necesidad de certificarse se puede implementar en los planes estratégicos para hacer responsabilidad social y las normas que tienen que ver con el ambiente, que creo que son las 14.000, donde también se pueden trabajar en ellas para hacer una planeación estratégica y una producción más limpia y ecológica. Mm, Hay que hacer proyectos socialmente, ambientalmente responsables, entonces están todos los como los procesos que se han generado para esto, entonces la utilización de estándares medibles, las metodologías, todo lo que habla de hacer gestión responsable, como las normas ISO que tienen que ver con calidad, pero que está el capítulo aparte de gestión medioambiental. Entonces, trabajar sobre todo este es lo que realmente hace una gestión empresarial ambientalmente responsable. Entonces, por ejemplo, en los etiquetados se puede hacer que está como una parte de la norma ISO, y entonces se habla de los mercados alternativos que son como bolsas de valores donde se cotizan acciones empresariales. Y son llamados alternativos porque están compuestos de pequeñas y medianas capitalizaciones y lo que busca es un crecimiento importante. Entonces, estos mercados, los inversores de estos mercados ofrecen oportunidades para completar la cartera de valores para, como participantes en negocios y hay mucho que hacer ahí, o sea, son como en mercados emergentes, como todo este el tema de desarrollar negocios verdes, empresas verdes que se acondicionen mejor a todos los sistemas que están ahí. Y son una ventana importante para los emprendedores para obtener recursos y posicionamiento de su imagen en el mundo. Entonces, importante todo este negocio de mercados alternativos que son oportunidades de crecimiento, sobre todo de emprendimientos y pequeñas empresas. Mm, Esto también se denominan los small cups y son los alternativos que están abiertos pues a iniciativas eh, y lo que buscan es que haya, donde hay mayor riesgo, pues no invierte, entonces los inversores lo que buscan es estas empresas donde hay menor riesgo y más oportunidades de crecimiento y de desarrollo a futuro. Mm, También se habla de el envase, pues que cumple dos funciones, que una es transportar, conservar y proteger el producto y la otra informar y comunicar lo que tiene, eso lo vimos en una clase pasada. Y ecoetiquetar, pues es un etiquetado ambiental que comunica mediante la utilización de un logo en el envase para que resulta fácil de visualizar que el producto cumple con una serie de requisitos ambientales que se han establecido por entidades reconocidas. Entonces, por ejemplo, en las leches, hoy en día la que compra uno en Tetra Pak o de bolsa o lo que sea, ahí en el empaque dice este empaque es reutilizable, este empaque cumple con las condiciones de producción ambiental, etcétera.
También estos medios para proveer diferentes informaciones y características del producto, de la forma ambiental en que se hace, y también se busca que la gente quiera comprar más el producto porque siente que estos productos con estas características tienen un menor impacto ambiental y fomentan un consumo sostenible. Entonces las empresas, casi todas hoy en día en sus envases, tienen estas características que lo que hacen es indicar que es un envase que se puede reciclar, por ejemplo, que protege el ambiente, que bueno, que tiene todas las características de protección ambiental. Entonces, eh, en algunos sistemas, por ejemplo, acá vemos este que se llama Ecolabel y lo que hace es una categoría que incluye algunos criterios sobre el envase que lo contiene. Entonces, eh, los productos que tienen este envase, por ejemplo, en el envase, el sello Ecolabel para lavavajillas, entonces que además establece requisitos de que es un producto que limpia, pero que no contamina. Recuerden que todos los jabones son contaminantes, pero hoy en día ya hay jabones que no son contaminantes. Por ejemplo, estos que tienen este sello, por ejemplo, son jabones que se pueden usar. Los que tienen este sello de FSC ha sido obtenido por la etiqueta de la botella, pero no aporta información ambiental sobre el producto. O sea, el empaque es el que es sostenible y es ecológico, pero el contenido del producto no. Y acá ya hablamos del envase Ecolabel. Entonces, todas estas son condiciones que mejoran un producto y lo hacen amigable con el medio ambiente. Mm, También hay unas resoluciones que lo que buscan es un sello que en Colombia se estableció por el Ministerio del Medio Ambiente, el sello ambiental colombiano, y es un sello, como vemos ahí en la diapositiva, que se obtiene de forma voluntaria, otorgado por una institución independiente denominada organismo de certificación o certificador, y que puede aportar un bien o servicio que cumpla con unos requisitos preestablecidos. Entonces, ¿para qué requisitos son? Que el producto hace uso sostenible de los recursos, que emplea como materia prima, que minimiza el uso de materias primas nocivas para el ambiente, que se produce usando menos cantidades de energía y hace uso de fuentes renovables, que utiliza menos materias de empaque, preferiblemente reciclables, y reutiliza o es biodegradable y es fabricado haciendo uso de tecnologías limpias. Entonces, para obtener este sello, pues hay que cumplir con estos requisitos, pero este fue un sello que se determinó y se estableció para Colombia para los productos. O sea, si uno ve este sello en algunos productos, entiende que está cumpliendo con estos parámetros y que es una empresa que está trabajando de manera sostenible. El ecodiseño también tiene que ver con, forma parte de la economía, o sea, no es una cosa aislada y es un circuito cerrado sin residuos que prolonga el valor de los productos, o sea, que busca alargar el valor de los productos, eh, artículos de calidad reutilizables con monomateriales o bioeficientes, sin emisiones, sostenibles, diferentes. Eso tiene que ver con el ecodiseño. Los usuarios apuestan cada vez más por productos eco para sentirse bien y por ser más duraderos, naturales y previenen impactos ambientales. Y coinciden con la ética, la sostenibilidad y la estética. Entonces, ecodiseñar un producto no es solamente hacerlo más barato, reducir todo, sino que yo tengo que tener en cuenta factores como que sea ético, es decir, que sí efectivamente estamos cumpliendo con el cuidado del ambiente, que sea sostenible, sea que proteja, pero que sea estético, es decir, que sea bonito, que sea agradable. Como empresa, yo quiero presentar un producto, pero con esas condiciones de un ecodiseño, es decir, diseñado pensando en el ambiente, pero haciéndolo bonito y agradable a las personas. Y obviamente no costoso y respetuoso con el medio ambiente. Y en el ecodiseño pues se utiliza que sea reciclable, que se reutilice, que la reducción y el material y el diseño por desmontaje,
el diseño por componentes, es decir, que se puedan separar sus componentes y que todos en algún momento sean reciclables, la tecnología sea sostenible y la reducción sea dimensional, es decir, que en todas las dimensiones del producto hay tratamiento ambiental. Y los negocios verdes, como les hablaba hace un rato, que existen y que dan la oportunidad de que uno pueda montar este tipo de temas, son bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas ambientales. Entonces, sí existe manera de hacer rentabilidad haciendo ecología. Eh, y obviamente que se hagan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que aporta al desarrollo de los territorios. Entonces, sí hay una manera de hacer negocio y se clasifican en tres categorías que son bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales como el biocomercio, agrosistemas sostenibles y negocios para la restauración, por ejemplo, toda la parte de arborizar, de cuidar especies, todo esto. También son ecoproductos industriales como el aprovechamiento y la valorización de residuos, por ejemplo, todas las artesanías que se hacen con material reciclaje, todos los procesos de reciclaje y de reprocesos para obtener nuevos productos de lo que hoy en día consideramos basura, de fuentes no convencionales de energía renovables también, como toda la parte de energía eólica, energía solar, energía, carros híbridos, etcétera, construcción sostenible y otros bienes de y servicios, el mercado de carbono, el mercado regulado o voluntario, es decir, hay opciones, muchas. ¿Y qué ventajas generan estos negocios verdes? Pues mejoran la competitividad y la situación en el mercado y mejora la marca para las empresas que quieren montar este tema. Hay estrategias comerciales, mercado especializado de alto rendimiento, es decir, hay todas plataformas para comercializar todos estos productos verdes, procesos más eficientes, menor uso de materiales y energía y reducción de residuos, atracción de inversionistas y particularmente a aquellos con conciencia ambientalista y aumento del conocimiento del producto o servicio. Entonces, como ven, trabajar negocios verdes sí genera rentabilidad y además tiene ventajas importantes. Ideas de negocios ecológicos rentables, por ejemplo, la instalación de placas solares, lo dijimos, las mini instalaciones eólicas, las empresas de reparto con scooter eléctricos, o sea, con las pequeñas motos eléctricas, los servicios de taxis eléctricos es una buena opción, los productos de limpieza verdes, que son todos esos productos de aseo que no contienen químicos que dañan las aguas, sino que son naturales y que siguen siendo eficientes para el aseo, pero sin contaminar. La ropa ecológica, hay hoy en día mucho tema de ropa ecológica. Sistema de recogida de agua lluvia, es que instalan en las casas unos sistemas y unos tanques para mantener agua lluvia acumulada para el riego, para la limpieza, etcétera. Auditoría del consumo de agua en casa, es decir, que instalan, es un negocio que instalan medidores que le da uno el consumo diario promedio por persona y le hace gráficas y le muestra todo. Entonces uno cuando ya ve eso graficado en cifras, analizado, pues ahí se da cuenta que está siendo excesivo en el consumo de agua, por ejemplo. Consumir frutas y verduras de la zona, o sea, lo que se produce en la zona a fin de evitar, eh, o sea, lo que se hace es comercializar más estos productos que hay en la zona y esto ahorra costos porque ya no toca traer desde muy lejos los productos y generar una huella de carbono alta, sino se le hace publicidad a todo lo que se produce en la zona que sale mucho más económico y productos 100% de componentes nacionales que nos salen mucho más baratos porque hoy en día con un dólar tan costoso, con unas distancias tan enormes, con unas economías cerradas y protegidas en el mundo, pues todos esos productos importados se vuelven muy costosos. Entonces, estas son algunas ideas de este tipo de negocios. Vamos a ver rápidamente, es un video como de 2 minutos de algo que hace Corona. Tiene varios videos, escogí este, pero tiene varios. Por favor me informan
si sí lo oyen y lo ven bien, pues nos permite, aquí hay otro video también importante que ustedes ojalá lo puedan ver, y es un foro que hacía la revista Semana, no sé si todavía lo estarán haciendo, pero el video sí es muy completo y habla de cómo se puede hacer el crecimiento económico de manera verde, es decir, de manera ecológica y sostenida. Vale la pena que lo vean, es muy, muy bueno. Y acá en las conclusiones, pues hablamos de que la sostenibilidad plantea cómo utilizar los recursos de manera eficiente, ya lo vimos, eh, para evitar que se destruya al paso que vamos la civilización. La gestión de medio ambiente pues se acompaña de mejora de todos los procesos y se incorporan en los sistemas de gestión y lo dijimos en la planeación estratégica de la empresa. El tema ambiental debe estar ahí vigente para aprender a medir los impactos y aprender a poner en marcha propuestas que mejoren la ecoeficiencia de la empresa y gestionar proyectos sostenibles o Green Project Management. eh, es pensar outside the box, es como fuera de la caja, es aprender a pensar de manera más global, más amplia y considerar pues todos los factores ambientales que son elementos importantes para los resultados finales de nuestros proyectos. Y también vimos que hay negocios verdes, hay oportunidades de negocios verdes y hay ventajas. Y sería un tipo de negocios disruptivos en este tiempo, es decir, novedosos, que traen ganancias y que representan una buena manera de hacer empresa. Señores, esta era la clase que estaba preparada para el día de hoy, que tenía que ver con ambiente y empresa. Así que los escuchamos ahora con sus aportes valiosos acerca de qué consideran ustedes que está pasando, si ven que sí es así de grave el problema o a lo mejor exageramos. Eh, Me gustaría escuchar algunas opiniones. Así que es el tiempo de ustedes. Ernesto, te escuchamos, tu tiempo. Profe, según con lo que iniciamos la clase, veo que pues nosotros aquí en Colombia vamos en contravía de lo que se requiere para el año 2030. Exactamente, sí, señor. Muchas gracias, Ernesto. A ese paso no vamos a poder cumplir, pero pues vamos a ver qué seguramente medidas tomen para que eso se pueda llevar a cabo. Gracias por tu aporte y por hacernos caer en cuenta de ese tema importante. Freddy, te escuchamos. Muy buenas noches, profe, y un saludo para los compañeros. Bueno, tomando un concepto de la parte general con cuestiones del manejo de las bolsas, la normatividad esa de las bolsas, de que ya uno la tiene que comprar y ya está restringida en los supermercados, se siente. Aquí nosotros, particularmente en la ciudad de Santa Marta, cuando nos llega la época de la brisa, lo que se le llama, conocida nacionalmente, la loca, se veían esas bolsas y todo. Desde que comenzó eso, no puede caminar y rara la vez que uno se coge y se encuentra una bolsa. Se puede encontrar otra cosa, pero la parte de las bolsas no, y parecía ser una norma como fastidiosa y todo. No, ahora ya no, nos hemos ido adaptando a eso con llevar nosotros nuestra bolsa plástica de FIQUE, y considero que sí contribuyó en la parte de esa general, o va a seguir contribuyendo con el manejo del plástico. Y más que todos nosotros que tenemos acá el mar, todo eso viene de la parte del viento salticio de la sierra hacia la bahía, y eso se veía la bahía con las bolsas en la arena, en el mar. Esa era mi apreciación, profe, y gracias, hasta luego. Vale, Freddy, valiosísimo tu aporte. Y ojalá nos concienticemos todos y empecemos a cargar nuestras bolsas de tela. Esas se pueden lavar y son reutilizables muchísimas veces. ¿Y cuánto ahorran? Fíjate el análisis que tú haces de ya el efecto evidente positivo que hay para la ciudad de ya no ver bolsas volando cada vez que el viento sopla. Genial, impresionante. Y bueno, gracias, Freddy, por tu aporte. Vamos con Luis Fernando Mendoza. Buenas noches, profe. Con respecto a la clase, quiero hacer un aporte con el tema del recurso hídrico. Lo que pues, usted nos comentaba es completamente cierto.
Aquí yo vivo en el departamento del Tolima, trabajo pues con la Corporación Autónoma, específicamente con el tema de permisos de aprovechamiento forestal y también recurso hídrico. Eh, Efectivamente, existen unas ONGs internacionales que han estado comprando en zonas altas sitios en donde existen bastantes nacimientos de agua. La gente se deja deslumbrar por 3, 4, 5 pesos. Desafortunadamente, pues nuestros campesinos no tienen la conciencia de lo que está sucediendo y pues obviamente las personas que están comprando sí saben qué es lo que está pasando. Profe, con respecto, me dijo que de pronto quería como una explicación breve del tema de la lluvia ácida. Pues en una escala del pH en donde 0 es muy ácido y 13 es alcalino, existen unos rangos muy normales, por ejemplo, como la leche. La leche está, digámoslo que entre 6 y 7 sería en la escala de pH. La lluvia normal estaría más o menos entre 5 y 5,56 en la escala de pH. Y resulta que la lluvia ácida está en un rango entre 5 y 0, que sería aproximadamente como entre vinagre y algún tipo de ácido, ácido batería, ácido sulfúrico. Y estas lluvias ácidas se forman es por algo muy sencillo. Resulta que cuando se queman los combustibles fósiles, se forman óxidos, dióxidos y trióxidos de azufre y de nitrógeno. Estos óxidos, dióxidos y trióxidos pues son de muy fácil dilución en agua. Entonces, cuando hacen digámoslo, ese contacto con el agua en la atmósfera, pues se precipitan y pues obviamente afectan el pH de la lluvia, convirtiéndose en lluvia ácida. Aquí en Colombia se han presentado varios casos ya. No recuerdo los departamentos, pero sí están documentados. Eh, la importancia de lo que estuvimos hablando también, del tema de las energías renovables. Siempre lo he dicho, lo recalco y vuelvo y lo digo, Colombia, el gobierno colombiano debería invertir mucho más en investigación en energías renovables. Nosotros podemos ser potencias en energía eólica, en parques, pues como estamos en el trópico, podemos ser potencia con energía solar. Mejor dicho, tenemos de dónde echar mano en el tema de recurso hídrico, de energías renovables y ahí está el futuro para nosotros. Creería más que centrarnos en el tema de petróleo, que ya está, digámoslo, con una vida útil bien contada. Ese era mi aporte, profe. Muchas gracias, valiosísimo y genial tu explicación sobre la lluvia ácida. Fíjate que los que no manejamos esos temas, yo no lo tenía tan claro, a pesar de que alguna vez intenté estudiar biología como carrera, pero no lo tenía tan claro. Genial, muchas gracias porque hoy en día ya tengo claro que es una lluvia ácida. Gracias por este aporte maravilloso. Vamos a escuchar yo no sé si Luis, se te quedó la mano alzada o al alzarse nuevamente. Es Luis Salinas, profe, yo soy Luis Mendoza. Ay, perdóname. Dale. Entonces, Luis Mejía, tienes tu mano levantada. Sí, profe, buenas noches. Compañero, buenas noches a todos. Buenas noches, dale. Profe, yo pienso que la clase hoy súper interesante, profe, porque igual, independientemente pues lo que estamos estudiando, en alguna empresa vamos a caer a trabajar, ¿sí? Y así como usted dice que toda empresa pues debe aportar algún granito de arena para con el medio ambiente. Pero, profe, yo más que todo pienso, y pues para nadie es un secreto, pues que generalmente el medio ambiente pues lo estamos destruyendo todos nosotros. ¿Por qué? Digamos que por falta de cultura, ¿sí? Porque vemos en televisión, propaganda, de qué forma pues podemos nosotros generar impactos
positivos al medio ambiente y pues hacemos caso omiso a esto, ¿cierto? Yo veo muchas personas, profe, yo trabajo en una empresa de aseo, veo muchas personas, yo superviso el trabajo de los muchachos y pues veo que los muchachos van barriendo las calles y a los 5 o 10 segundos pasa una persona atrás y tira la bolsita. O sea, donde pasa el trabajador, ahí tiran la bolsita. Y o sea, lo que más da rabia es que ahí al ladito de él tiene una caneca. O sea, ignora la caneca. Entonces ellos dicen, no, pero es que con tirar una bolsita no va a pasar nada. Listo, súmele 100 personas que tiren esa bolsita. Y ahorita estamos en tiempo de lluvia. Entonces, si llueve, ¿dónde se va esa bolsita? Entonces, aparte de que está contaminando el suelo, contamina también el agua, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso es falta de cultura, profe. Y generalmente la mayoría dice, así como usted dice, no, ya yo viví lo que iba a vivir. Pero, ajá, lo que siguen detrás del qué, los nietos, los bisnietos, o sea, la trascendencia del qué. O sea, tienen un pensamiento de egoísmo, ¿sí? Entonces, esto es bastante interesante, profe, y yo siempre he dicho, si no tenemos cultura, profe, y no tomamos conciencia de lo que en realidad está pasando, vamos mal. Es una invitación que le hago a todos, porque pongamos que la gran población aquí en Colombia, pues, obviamente, o quizás no todos, digamos que por ahí el 80% trabajan en empresas. Y yo pienso de que, o sí, creo, de que todas las empresas, pues, aportan ese granito de arena para con el medio ambiente, le hacen, pues, sus capacitaciones, sus charlas, de qué forma, pues, podemos generar nosotros, digamos que, o colocar ese, nuevamente digo, ese para proteger al medio ambiente, pero si las personas llegan a sus casas y no crean también conciencia para con sus familias, ahí estamos mal, totalmente mal, profe. Entonces, a cuidar el medio ambiente porque se nos está acabando. Gracias, profe. Gracias, Luis. Valiosísimo aporte también y como tú lo dices, es una cuestión de conciencia y de cultura y eso se genera desde los hogares. O sea, si desde los hogares no enseñamos esa parte, no creamos ese nivel de conciencia, es muy difícil que se logre después. Uno va por la calle y la gente va comiendo cosas y bota la servilleta al piso. Y yo algún día le dije a una señora, oye, se le cayó una servilleta y la señora se devolvió y me hizo mi genealogía completa como hasta la 10ª generación. Así que yo fui y recogí la servilleta y la eché a una caneca de la basura y pensé, no había necesidad de que me tratara mal, yo solo le estaba diciendo que se le había caído una servilleta, pero pensé, es falta de cultura, es falta de compromiso y como lo decíamos en las dos clases, en la anterior y esta, es falta de corresponsabilidad con el ambiente, tal cual. Gracias, Luis, por hacernos quedar también en cuenta de esto. Vamos a escuchar a Néstor Miguel. Néstor, tu tiempo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, sí, como para aportar un poquitico ahí con lo que decía el compañero Luis Fernando, efectivamente, pues hay, digamos que reacciones químicas, ¿no? Todo el tiempo, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Sí, tal cual. Entonces, las emisiones básicamente de los vehículos, gracias a la combustión que tiene, pues uno de sus contaminantes es el dióxido de azufre, ¿cierto? Ese ya, pues digamos, llega a la atmósfera, ya se transforma en trióxido de azufre, gracias a acción fotoquímica, y luego, debido a una reacción catalítica, ese trióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico gracias a su combinación con el agua, ¿sí? Digamos que yo lo hago ver rápido aquí, pero más que para ver digamos, el concepto químico y eso, es como para que seamos conscientes de que cada cosa que hagamos aquí tiene una repercusión en algún otro lado, ¿sí? En este caso, acá, por ejemplo, estamos quemando combustible aquí a cielo abierto y pues ya, se fue el humo se fue, pero efectivamente la reacción la va a tener en otro lado. Llega, hace su mezcla ya en la atmósfera, con la capa de ozono se genera la lluvia ácida y vienen los impactos por allá en otro lado o de otro lado viene y nos impacta acá. Entonces, digamos que toda esta carreta va, pues también efectivamente que aquí en todo el mundo se debería hacer más estudios de impacto ambiental y justificar ciertas decisiones que a veces son políticas con estudios. O sea, por ejemplo,
yo soy una persona que yo o sea, digamos, yo pongo por encima lo técnico y lo científico, por encima de muchas decisiones populistas que a veces se toman. Por ejemplo, acá en Bogotá, digamos que dicen, no, es que ya no va a andar una flota que tenga más de, no sé, 30 años, de 40 años, que es lo que pasa acá en Bogotá, por ejemplo, con los volqueteros. Y ellos se paran y hacen sus protestas y están en todo su derecho, pero es que ellos están defendiendo los intereses de ellos. Ellos, o sea, si hubiera un estudio claro donde se les dijera, mire, es que ustedes debido a que ustedes ponen a funcionar esos vehículos, ustedes están generando una carga contaminante de tantos kilogramos de material particulado a la atmósfera por año, no sé, tantos metros cúbicos de gases efecto invernadero a la atmósfera, no pueden seguir funcionando. Entonces, digamos que hay opciones que, bueno, o les ponen otro medio de transporte o los enfocan en otra cosa, o simplemente hay que sacar leyes donde ya no va más, porque es que a veces por darle gusto a unos, pues los que nos jodemos somos todos, y ni siquiera nosotros, las generaciones que vienen a futuro. Entonces, no dejémoslos porque es que el derecho al trabajo y es que no sé qué, y a cuánta gente no están impactando, y después cuando acá ya no se pueda ni salir, ya toque tapabocas, pero bueno, antes de la pandemia acá en Bogotá ya estábamos en emergencia ambiental, ¿no? Ya estábamos también en pico y placas y todo, pero eso no es la solución, o sea, la solución es tomar decisiones radicales y hacerlas. Entonces la alcaldesa, por darle gusto a las personas, simplemente no, y es que pobre gente y todo, claro, pobre gente, pobres mis nietos, esos sí son pobres. Entonces yo pienso que un carro que ya lleva 40 años andando, hombre, ya cumplió su ciclo, o sea, ya aceptémoslo, o sea, sí es duro y todo, y bueno, alguna cosa se pondrá a hacer, o sea, pero no más, yo pienso que en eso debemos ser radicales y sacar un poquitico el corazón y ser más objetivos y pensar lo que se nos viene a futuro. Entonces, digamos que en eso sí pienso que a veces a veces se peca por ser populistas y tratar de darle la razón de pronto a la gente, ¿no? Que por un voto, que es que, bueno, y en fin, todo el enredo pues que viene después. Entonces yo sí, la verdad, con eso sí no, digamos que no estoy de acuerdo con ese tema y hay que tomar decisiones de fondo. Otra, por ejemplo, que veía que los ciclistas, sí, los ciclistas aportan y ayudan, pero si yo cierro, por ejemplo, acá, por ejemplo, la Caracas, hay partes donde es de solo 2 carriles y dejan un solo carril, un trancón por la Caracas, ¿cuánto no contamina? Carros quietos ahí generando emisiones por darle un espacio a los ciclistas, sí, eso está bien, háganle, inviertan, hagan una ciclovía bien hecha y dejen que los carros fluyan, hombre. Entonces ese tipo de decisiones como que es que vamos a defender al ciclista porque es que él es el ecológico y, hombre, si se pusieran a medir eso, créame que de hecho se le están tirando la vida al ciclista porque todo esos gases tóxicos que se está chupando ahí al lado de los carros, me parece una ridiculez y son medidas populistas que la verdad yo no apoyo. Muchas gracias. Vale, Néstor, excelente. Hoy hemos recibido 2 clases excelentes de cómo se genera la lluvia ácida. Gracias a Luis Fernando y a Néstor. Perfecto, gracias porque de verdad nos aporta, nos enriquece, nos ayudan. De verdad, yo sí lo agradezco y lo valoro porque son temas que yo no manejo, pero que uno se ve afectado todos los días. Y lo que decías de las volquetas y de todo esto, hay que tener en cuenta que en la Constitución dice que prima el interés general sobre el particular. Pero parece que nuestros gobernantes por medidas populistas no tienen en cuenta eso, de que el interés general es más importante de cuidar el ambiente que el interés de unos pocos. Gracias, Néstor, valiosísimo también tu aporte. Por último, vamos a escuchar a Carlos para terminar. Carlos, cuéntanos. Muy buenas noches, profe y compañeros. Acompañando lo que venían diciendo los compañeros, hoy en día, pues la intención y lo que tenemos que hacer es nosotros empezar a ser parte de ese cambio, de cuidar, me voy que hoy en día el agua hasta para uno bañarse ya llega contaminada a las casas, para uno utilizarla para cualquier servicio. Lo otro es el tema de que nos toca innovar, tenemos que aprovechar todas esas coyunturas para la innovación, lo que decía Néstor ahorita, ya hay unos sistemas que son mínimos la contaminación, entonces ya esos buses, esas boquetas, todas esas cosas, hay que ir ya poniéndole como un pare para que nos ayude a sostener
este mundo que tenemos que seguir conservando. Y lo otro que decía el compañero Luis Fernando, creo que nosotros no aprovechamos esa potencia para tener esa energía limpia, y es aprovechando que estamos al lado de Ecuador, que es uno de los países que nos ayudan a fortalecernos en ese tema de que queremos aprovechar e innovar en la parte de energía eólica, toda esa energía que son convencionales, que no nos afectan al medio ambiente, aprovechar todos esos mismos productos de la naturaleza. Entonces sí, es como la innovación, el cambio, que también nos ayuden a conservar este mundo que lo estamos destruyendo todo, todos estamos contaminando, y la idea es que se culturalice desde la educación, desde la academia, desde las escuelas, desde el hogar, para empezar a hacer un pare para ir cambiando. Aunque se ha venido haciendo un trabajo bastante fuerte sobre ese avance, pero no, estamos todavía atrasados, estamos bastante atrasados. Será mi aporte, profe, y la idea es seguir cuidando, ahorrando energía, ahorrando agua, lo que más, y conservando, tratar de conservar. Feliz noche a todos. Gracias, Carlos, igualmente, y gracias por el aporte valioso. Sí, tenemos que seguir conservando y seguir cuidando lo poco que hay, y lo que sí, como tú dices, se ha hecho bastante, pero sí estamos muy cortos todavía en lo que hay que hacer. Hay mucho más por hacer, y la responsabilidad empieza en los hogares, pero va también muy metida en las empresas. Y como vemos también hoy en día hay negocios verdes, y es que uno con esos negocios no solo genera riqueza, sino que ayuda a cuidar el ambiente y ayuda a generar mayor tranquilidad ambiental, más oxígeno, más otras cosas. Entonces, vale la pena también recapacitar y pensar que esa puede ser una buena opción de negocio. Muchas gracias a todos por los que participaron, por sus aportes, los que no, yo sé pues que también tienen aportes muy importantes para hacer. Esperamos que tengan un excelente descanso y nos vemos dentro de 8 días.